estímulo continuo de las estructuras internas. Y excitabilidad es la respuesta a los estímulos externos. Entonces el tono está relacionado con la activación del sistema nervioso autonómico, pero por estímulos dentro de nuestro cuerpo. Y la excitabilidad es por los estímulos externos. La reacción ahí. Bueno. Y aquí tenemos este esquemita, donde observamos que lo rojo pues es partes arteriales y las azules, bueno, parte venosa. Observemos que el corazón pues tiene 4 cámaras, 2 ventrículos adelante, el derecho y el izquierdo, y las aurículas atrás, derecha, izquierda. Del ventrículo izquierdo pues va a salir la aorta ascendente, y va a dar unas ramas muy importantes. ¿Usted se acuerda cuáles son, hija? ¿Usted dijo? Ay. ¿Sí, hija? De la aorta ascendente, perdón, va a decir lo que es el callado aórtico. No, señora. Son las ramos para las torácicas. No, las sintéticas. Y la espinal anterior. Me está dando un cólico. Las coronarias. Las coronarias, hola, las coronarias, ¿no se acuerdan o qué? Pero si ya íbamos en callado aórtico, profe. Las Claro, coronarias apenas es cuando la aorta sale. Cuando se forma. Por eso la aorta ascendente estoy hablando. Yo no vaya a caer en sus manos. Bueno, luego sí sigue el callado aórtico, ¿no? Entonces ahí hay las 3 ramas, el tronco brachiocefálico, ¿verdad? La carótida interna y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico va a dar la subclavia, luego la axilar, luego la humeral, etcétera, y va para el miembro superior con los diferentes ramas. Allá se capilarizan y allá sale el sistema nervioso, miren, con los diferentes nombres, ¿no? Claro. La carótida común pues se divide en la interna y la externa. La externa va al cuero cabelludo y la interna va hacia el polígono nervioso. Y allá va a dar la cerebral anterior y la cerebral media. De la primera rama de la subclavia sale la vertebral, que va a formar la basilar y las cerebrales posteriores. Aquí se forma el polígono de Willis. Esta vertebral y basilar pues, va a irrigar el tallo cerebral y el cerebelo. Las estructuras de la fosa craneal posterior. La carótida externa va a irrigar lo de la cara, ¿no? Si se acuerdan. La nariz a través de la arteria maxilar, las meninges también. La cavidad nasal, el techo de la cavidad oral, las glándulas sublingual y maxilar a través de la facial, ¿no? La arteria lingual, la arteria superior, la occipital, la faringe ascendente, etc. Y el drenaje venoso, pues miren,
Acá se capilariza y vienen las yugulares, ¿no? Externa, interna, la anterior, la posterior, etc. Y van a formar las brachiocefálicas, venas, que esas son las que van a formar la vena acá. Y a esos van a caer la mayoría de desagües. La de la cavidad craneal por la yugular interna principalmente. Y va a terminar sobre el atrio derecho, tomando la vena cava superior, recibiendo previamente a quién que recibe. La vena cava superior. La ácigos, la vena ácigos. Del ventrículo de la aorta, del callado aórtico, que sale la aorta torácica para las estructuras de tórax, la aorta abdominal, el nivel de la cuarta vértebra lumbar se divide en las dos ilíacas, y esas se dividen en las ilíacas externas y las internas. Las internas van los órganos genitales y la externa formando la femoral hasta abajo, hasta el miembro inferior, por todas las ramificaciones. El hecho es que se capilariza y salen las venas con sus diferentes nombres. Se unen y forman las ilíacas que reciben las ilíacas internas y forman la vena cava inferior que recibe la aorta y recibe las renales, si se acuerdan. ¿Qué venas es que forman la vena porta? ¿Quién es que forma la vena porta? Ahí es que la ¿y la mesentérica inferior? También, porque llega la vena. Bien. No, la mesentérica ¿Mesentérica inferior va a dónde? A la esplénica. A la esplénica. ¿Y por qué se le dice porta? Une un sistema capilar con otro. Están muertos, ¿no? El hecho que responda uno no quiere decir que el curso ya está lleno. Bueno, del ventrículo derecho salen las pulmonares, entran con la tráquea, se ramifican con ellas, etc. Los bronquios, los principales, los segmentales, los broncopulmonares, etc. Y ahí donde se oxigena y regresa por las venas, sangre arterial al atrio izquierdo, y ahí pasa al ventrículo izquierdo y otra vez continúa el ciclo. En el abdomen, si se acuerdan, en el tórax están las arterias intercostales, ¿no? La frénica superior, en el abdomen están las ramas, la frénica superior, el tronco celíaco, que da las gástricas, la esplénica y la hepática. Está la mesentérica superior para el páncreas, el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso, el colon ascendente y el transverso, hasta el ángulo esplénico. Y la mesentérica inferior para el colon descendente, el sigmoideo y el recto. Las arterias espermática u ovárica, pues que van a los genitales. Entonces, a través de esas ramas que va a ir
el simpático a las vísceras. Por ello es importante tener un esquema mental de eso más o menos como es. Esa de las coronarias no me pasa. Sí, claro, es que cuando la pantera es mala, echa la culpa al pecadero. Claro, no, mazamorra. Qué bien, dije, claro. Siente bien. Bueno, el siguiente objetivo son los núcleos. Los núcleos los estudiamos con la configuración interna de la médula espinal y del tallo cerebral. Funcionalmente, el sistema autónomo es simpático y parasimpático, ¿no? Con sus manifestaciones. Pero pues ellos tienen su origen en unos núcleos que están en el tallo cerebral y en la médula espinal. El parasimpático lo han dividido en craneal y en sacro. Y el sistema simpático, que está a lo largo de toda la médula torácica y lumbar superior, o sea, la corriente toracolumbar, por eso es que hablan, tiene su origen en unas estructuras, en unos núcleos. Tenemos la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Neurona preganglionar, neurona postganglionar, y lo mismo sucede acá. Y esa neurona pre y postganglionar hace parte del eferente visceral general como componente funcional. A nivel del parasimpático sacro, pues va a salir por el tercer par, ¿se acuerdan? En el tercer par tiene un componente vegetativo. ¿Es cuál? ¿De dónde vienes? Estamos hablando de antes de que se vaya a San Baño. El accesorio del tercer par. ¿Y dónde queda el accesorio del tercer par? En el mesencéfalo, ¿no? Pero ¿en qué parte? Ahí no, ese es el origen aparente del tercer par. Dentro de la sustancia grisperia acueductal, a nivel del colículo superior. Y ese es el que por dos neuronas pre y postganglional va a inervar el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. El esfínter de la pupila, pues para cerrar la pupila, y el músculo ciliar para la acomodación de cerca. Por la contracción del músculo del cuerpo ciliar. El otro que va a salir por el nervio facial es el núcleo lagrimal y salival superior. El lagrimal va a la glándula lagrimal y el salival superior va a la submandibular y la sublingual. Ese es el otro componente, el otro núcleo.
que sale por el nervio facial. El otro es el noveno par, que es el salival inferior, que va a innervar la glándula parótida. Y le va a producir secreción, ¿no? Hay secreción, pero una secreción acuosa, líquida, no espesa como lo hace el simpático. El simpático también libera saliva y lágrimas, pero espesas. Tenemos también el décimo par, núcleo motor dorsal del vago, que es el centro del peristaltismo y de la secreción granular, motor dorsal del vago. Y también hay un componente vegetativo en el núcleo ambiguo, que es el que va específicamente al corazón. Pues ahí tenemos los núcleos relacionados con el sistema parasimpático craneal. Porque el caudal o sacro va a estar en el núcleo que se encuentra en el asta lateral, el intermedio lateral, y específicamente lo nombran como núcleo autónomo sacro. Está en la lámina 7. Y para el simpático igual, miren, pero en la médula torácica y lumbar superior, en el asta lateral, en el núcleo intermedio lateral. Medial a él está el núcleo intermedio medial, ¿no? Es donde llegan las aferencias de las vísceras inervadas por el vago. Estas son las eferencias, pero también hay aferencias. Ya hay el aferente visceral general, tanto para el parasimpático, craneal como sacro, y el simpático. Escucho preguntas con respecto a los núcleos. Se supone que ya los conocían, ¿no? Se supone. Pasemos al siguiente objetivo, que es el trayecto periférico general, que ese es un poco más complicado y se requiere un conocimiento bueno de la anatomía. La chilito no vino tampoco, ¿no? Haga esa. Un día nomás quisiera agradecer a la hermana, un día nomás que no hay ido. Bueno, con base a eso, miren, hablemos de los ganglios de la cadena simpática, las prevertebrales y los ganglios retinales, es como un técnico. No olvidemos los nervios esplánicos, y estos son los nervios autónomos. Estos esplánicos son los mismos ramos viscerales que ustedes deben haber leído en su estudio de anatomía. Son los esplánicos, torácicos, los lumbares y los sacros. Nos interesan, pues son estos. Entonces vamos a hablar del sistema simpático, vamos a hablar de los ganglios de la cadena simpática, luego los prevertebrales y luego los terminales. A ver, entonces teniendo presente eso, miren, la cadena simpática es del lado y lado a la columna vertebral. A nivel cervical tiene 3 ganglios, superior, medio, inferior. A nivel torácico tiene 11 o 12, dependiendo si se han fusionado el último o el primero. La médula lumbar, la cadena simpática lumbar,
que tiene 3, 4 o 5 ganglios, ¿no? Y generalmente no es el mismo lado que el mismo que al otro lado. En vista de que a nivel lumbar se encuentra aquí un músculo que se llama, ¿cómo es que es? ¿Dónde es que está, Nola? El psoas ilíaco. No el ilíaco, sino el psoas ilíaco. El ilíaco es el que se origina en la cara interna o pélvica o abdominal de la fosa del ilíaco. Pero este se origina es en la columna vertebral. ¿Y dónde es que va a terminar ese, hijo? ¿Usted se acuerda? ¿El músculo? Sí. No recuerdo. ¿Usted, hijo? Tampoco, ¿no? ¿Usted, hijo? Menos, pues. ¿Usted, mi hija? Menos. Luisa. Luisa Ley. No, claro. ¿El mayor quién se va? Es que no hemos visto un inferior todavía. Sí, ahora eso lo salvó, ¿no? Pero hay uno que por lo menos se han visto. 2. El piramidal de la pelvis. Y otro que va a la fosa trocantérica. 3, ahí van 3 hijos, el gemelo superior, el obturador interno y el gemelo inferior. Eso es lo bueno de la anatomía, y eso le entrena a uno la memoria. ¿De dónde viene, a dónde va? Y eso le deduce a usted la acción. Y a veces tenemos discusiones con los profesores, ¿no? ¿Y para qué le hacemos aprender eso? Y uno dice, pues sí, ¿no? Pero es que si se les olvida, ya tienen olvidado todo lo demás, pues por lo menos jodámoslos con eso. Pero es que eso entrena la memoria. Además que le da a uno dónde se origina, dónde se inserta, y aunque uno no se acuerde de la función, dice, no, pues si está en tal parte y va a todo lo otro, tiene que hacer mínimo tal cosa. Bueno, a nivel sacro ustedes ven 4 o 5 ganglios y se unen en el ganglio impar por delante del cóccix. Está unido, hay veces la unión de cada uno de esos ganglios se hace por 1 o 2 nervios, no a veces 2, a veces el doble de cada lado. Y es ahí que el ramo comunicante blanco y gris llega, pero el ramo comunicante gris llega de toda la médula torácica y lumbar superior. Todos los nervios espinales tienen gris, pero no todos tienen blanco. Solo tienen blanco y gris, los de la médula torácica y lumbar superior. Los demás todos tienen solo gris, todos. El blanco es el problema. Los ganglios prevertebrales, ¿no? Los celíacos, el mesentérico superior, los aórticos renales y el mesentérico superior. No olvidemos que estas arterias de esta, la misma aorta abdominal, la misma aorta torácica, está envuelta por esa red de nervios. Por eso es que se habla del plexo aórtico torácico, el plexo aórtico abdominal, el plexo ilíaco, el plexo de la ilíaca interna, de la ilíaca externa, y así es como llega al miembro inferior. En el tronco brachiocefálico alrededor se dirige hacia la carótida y se dirige hacia la subclavia derecha, y así llega el simpático a todo
el miembro inferior, superior. Por eso era que es importante recordar, así a grosso modo, las arterias y su irrigación. Las renales pues van a los riñones, la mesentérica inferior va al colon descendente, sigmoide y recto, dijimos. Y la mesentérica superior pues va a páncreas, duodeno, todo el intestino delgado, el grueso del ascendente y el colon transverso, hasta el ángulo del colon. Es así, a través de esos vasos sanguíneos como llega el sistema simpático. No olvidemos también que, miren, aquí hay un nervio. ¿Cómo se llama? Entresacro o plexo mesentérico o plexo hipogástrico superior. Ese se abre en dos. Los nervios hipogástricos izquierdo y derecho. Y ese es el que va a recibir los nervios pélvicos o erigentes que vienen de C2, C3 y C4. S2, S3 y S4. Y también va a recibir los esplácnicos sacros, que vienen de los ganglios sacros. Entonces se forman el plexo y los ganglios hipogástricos inferiores. ¿Sí? Y es de estos ganglios hipogástricos inferiores, están a los lados del recto, donde va a salir la inervación simpática, pues de las vísceras pélvicas, la parte terminal de las vías urinarias y la parte terminal del tubo digestivo. Se llaman plexo subsidiario, entonces va a haber un plexo vesical en el hombre, prostático, seminal, vesical, que ya dijimos. En la mujer, pues el uterino, el vaginal, el vesical, el rectal, acompañado por el plexo que viene de la mesentérica inferior. Ya las rectales, ¿me acuerdan? Superior, medio, inferior. Entonces usted ya sabe cómo es que llega el simpático a los miembros y cómo llega a la cavidad pélvica. Utilizando los vasos sanguíneos. Ese es el simpático. El plexo celíaco, si se acuerdan, pues va a través de las arterias, ¿no? Las gástricas, la sflénica y la hepática. Las renales por las renales, y de ahí sale a los ureteres, ¿no? Plexo ureteral. En el tórax, pues es un poquito diferente. ¿Por qué es un poco diferente? Porque los esplácnicos torácicos pasan a través del diafragma y terminan en los ganglios celíacos y en el plexo aórtico renal, superior, medio, el mayor, menor e imo, ¿no? Es el inconstante. Si se acuerdan, estos ganglios semilunares tienen una forma pues semilunar, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues así en forma de semiluna, más o menos. Entonces en el extremo medial viene el vago. Al borde cóncavo llega el esplácnico mayor. Al borde inferior llega el menor.
laterales a la glándula suprarrenal, si se acuerdan. Entonces llegan al plexo celíaco y a través de eso es que se van por la aorta. Los esplácnicos lumbares van al plexo celíaco, al intermesentérico y al hipogástrico superior. Entonces les digo yo que uno tiene que tener un conocimiento bien claro, ¿no? Por las arterias intercostales, por la aorta torácica, el plexo aórtico torácico va por las arterias intercostales y se pliega por la pared torácica y parte del abdominal. Las arterias bronquiales. Recuerden que unas salen de la aorta, pero del lado derecho creo salen de una intercostal. ¿Recuerdan? Que no se acuerdan de los pulmones, ahora van a acordar de la... Entonces les decía que uno tiene que tener un cabal conocimiento de la anatomía. ¿Cómo llega el simpático al cerebro y o al encéfalo? Del ganglio superior, cervical superior, acuérdense que da unas conexiones al nervio vago, al nervio rodofaringeo, al nervio hipoglóso, a la columna vertebral. Y hay un músculo delante de la columna vertebral cervical. ¿Es el recto qué? Una conexión con la carótida externa, con la carótida interna. Y a través de la carótida interna asciende, y así es como pasa por el sifón carotídeo, pasa por la arteria oftálmica y así llega el simpático a la órbita. También va por la cerebral anterior y cerebral media, pero no penetra en el parenquima. Dicen los autores que el parenquima está regulado por el contenido de oxígeno, de CO2 y de hidrógeno, o sea, es químico, el control de dilatación o de contracción y dilatación. Este simpático es el que así llega por estas arterias a la órbita, a la parte externa del encéfalo y por las arterias vertebrales, ¿se acuerdan? Que por el sexto agujero transverso de la columna vertebral cervical llega hacia atrás y luego por el agujero occipital va a formar lateral al bulbo, forma la arteria basilar y es así como entra el simpático allá, en la fosa posterior. Miren que esto es pura anatomía. A través de la carótida externa, el plexo carotídeo externo, pues, y a través de la tiroidea superior, de la distal, la lingual, etcétera, así es como llega el simpático a la cara, a la nariz, a la boca, cavidad oral, a la glándula sublingual y submandibular, a través de la radial. Y ese es solo el simpático. Aquí yo les traía un esquema, miren, que salió muy opaco porque lo busqué mucho y lo único que pude encontrar fue este, de los ganglios terminales.
el flejo de Auerbach y de Meissner, ¿no? El tubo digestivo sí ya lo vieron en histología, ¿no? ¿Cuáles son las capas? Esa que dijo claro, a ver. De dentro hacia afuera. Sí, de dentro hacia afuera se compone por la mucosa, que la mucosa se divide en epitelio y granuloma. El epitelio es tejido epitelial cilíndrico luego sigue la submucosa que va a ser el lugar donde se encuentra la glándula. Y finalmente la muscular, que dependiendo si es estómago o intestino, va a tener una oblicua, una circular media y una longitudinal externa. Y ya sí puede tener ciertas anormalidades. Y en las dos musculares, la circular media y la longitudinal externa, va a estar el pleso de Meissner y el técnico o de Auerbach, y a nivel de la submucosa el pleso de Meissner. Le faltó una. ¿Cuál faltó? No, de las capas que ella habló. Quedaron petrificados, ¿no? La muscularis mucosae, hombre. Ahora le enseño la B. ¿Está entre qué y qué, mijo? Que no, sí, mejor dicho, me vuelven. Está entre la lámina próxima. La mucosa y la submucosa, hombre, este man. Entonces aquí está, miren, el mientérico que está entre la capa superficial y la capa circular, y la que está en la submucosa. Pero miren que ellos se conectan lateralmente y así en sentido longitudinal y se comunican ambos. ¿Qué es ambos? El entérico con el submucosa y entre ellos. Y observemos. La tercera división del sistema nervioso autónomo, sistema entérico le dicen algunos. Unos desocupados se han agarrado a tratar de contar las neuronas que hay ahí, les ha dado un número parecido al de la médula espinal, por eso es que se echan el aventón con decir que hay un sistema nervioso entérico. Y ya se está hablando de un eje intestino-hipotálamo, ¿no? Intestino-hipotálamo. Está relacionado con la función de un pequeño segmento del tubo digestivo, no es generalizado como va a ser el otro. Este es el submucoso ledesmaio. Integra señales sensitivas del epitelio que controlan localmente la secreción, la absorción, la contracción, varios pliegues de la mucosa. Controla por lo tanto la secreción y el flujo sanguíneo local. Las fibras aferentes en ambos plexos van de la mucosa a los ganglios prevertebrales, al tallo cerebral y la médula espinal, siguiendo el simpático y el nervio vago. Dicen los autores que el nervio vago tiene más o menos el 80% de las fibras aferentes, no son eferentes la mayoría, es un nervio aferente, pero tiene un 20% que es parasimpático, o sea, eferente, visceral, general. Y tenemos el otro, el entérico de Auerbach. La dijimos entre la longitudinal y la circular. Controla principalmente los movimientos gastrointestinales, este es más global. En cadenas longitudinales y paralelas de neuronas interconectadas en toda la circunferencia del tubo digestivo,
entre ellas y el plexo submucoso por fibras nerviosas laterales. ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo está organizado? Su estimulación produce contracción tónica sostenida, intensidad de las contracciones rítmicas, favorece, ¿no?, la estimulación, velocidad de conducción de las ondas de excitación y poca frecuencia del signo de contracción. Ha demostrado en los plexos que son necesarios para coordinar las contracciones intestinales, el peristaltismo. Coordinar, ¿no? Aunque la falta de plexo mientérico, la pared intestinal puede producir contracción. O sea que el simpático y el parasimpático va a modular el plexo mientérico y el plexo submucoso. Pero él tiene automatismo. O sea, si quitamos la conexión del simpático y del parasimpático, él sigue funcionando. Y se han encontrado unos neurotransmisores que no saben para qué sirven. Y tienen hasta acetilcolina, que es excitadora en aquí, la adrenalina inhibidora, el ATP, miren que es el péptido liberador de gastrina, serotonina, dopamina, colecistoquinina, sustancia P, somatostatina, bombencina, medencefalina y levoencefalina. Y eso es solamente el plexo mientérico, ¿no? El plexo entérico. ¿Escucho preguntas? Bueno, hablemos del parasimpático.